Amigos y hermanos, aquí estoy de nuevo con ustedes para compartir en este programa lo que Dios pone en nuestro corazón. En los últimos tiempos he estado hablando acerca del tiempo final, de la pronta venida del Señor. Y hablé acerca de los tiempos peligrosos, de la apostasía y de aquellas cosas que vemos que la maldad ha crecido y como se impulsara cada vez más por parte de los gobiernos y de las entidades mundiales apoyando la maldad. Pero también les anuncié en el programa anterior acerca de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Pues yo veo que hay una polarización muy marcada en estos últimos tiempos acerca de la maldad por una parte, pero también las intervenciones de Dios por otra. Así que podemos ver esto muy claro en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 22, el último capítulo del Apocalipsis, hay varias veces una frase repetida. En el versículo 7, en el versículo 12 y en el versículo 20. Dice, vengo pronto, hablando el Señor Jesús acerca de su venida. Pero el versículo 10 y 11 nos dejan ver esta polarización tan marcada. Dice lo siguiente, me dijo el Señor, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Deja que quien sea injusto siga siendo injusto, que quien sea impuro siga siendo impuro, que quien sea justo siga practicando la justicia y quien sea santo siga santificándose. Note que dice que la maldad, los injustos van a seguir siendo injustos cada vez más y los santos, los creyentes, cada vez más deben estar santificados. La polarización marcada en este texto acerca de los últimos tiempos antes de la venida de Cristo. Ya hablé de la maldad como está pululando por todas partes de diferentes maneras. Hoy quiero comenzar a hablar acerca del avivamiento, la intervención de Dios. Cuando vemos aquí este tema del avivamiento, quiero hablar acerca de algunas profecías que están en la Biblia hablando de ese avivamiento. ¿Qué va a suceder en los últimos tiempos? ¿Cómo Dios va a intervenir? Pues comienzo por hablar acerca de la predicación del Evangelio del Reino. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, el versículo 14, encontramos el versículo clave sobre este tema. Después que Jesús había hablado de las señales antes del fin, y si conocemos nosotros la palabra del Señor en el capítulo 24 de Mateo, que nos habla acerca de esas señales antes del fin, encontramos que el Señor habla de los falsos profetas, de los falsos ministros que engañarán a muchos, habla de terremotos, de hambres, de pestilencias o virus, enfermedades, habla del principio de dolores. Y luego dice en el versículo 14, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Note que esto tiene relación con la venida del Señor. Vendrá el fin. Es cuando Cristo viene por la iglesia. Lo que conocemos como el rapto de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia. Entonces, al hablar de ese tiempo del fin, dice que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Y aquí hay
3 cosas para destacar. Número 1, el Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo. Ahora, la Iglesia ha predicado por muchos años, por siglos, el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la vida eterna. Y eso está bien. Pero no nos podemos quedar solo con la salvación. Tenemos que entrar más allá acerca de cómo vivir ese Evangelio. Y ahí está el Evangelio del Reino, que desafortunadamente, diría yo, la Iglesia no ha entendido plenamente qué es el reino de Dios, cómo vivir en el reino de Dios y cómo extender el reino de Dios. Muchas personas predican acerca del reino de Dios, pero no dicen qué es ni cómo vivirlo, sino simplemente lo confunden tradicionalmente con la predicación del Evangelio, con la oración y con muchas otras cosas, pero no enseñan qué es el reino de Dios. ¿A qué se refiere? Si nosotros hacemos un estudio de los evangelios, encontramos que el Evangelio de Mateo está dirigido a los judíos y se llama el Evangelio del Reino de Dios. El Evangelio de Marcos está dirigido a los romanos y presenta a Jesús como el siervo. Mateo lo presenta como el rey, Marcos como el siervo. Lucas es dirigido, el Evangelio de Lucas es dirigido a los griegos y presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, el hombre perfecto. Y Juan, que es el último de los 4 evangelios, está dirigido a la iglesia en general y presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Note que cada evangelio tiene un énfasis y un punto de partida a dónde llegar. El Evangelio de Mateo es el Evangelio del Reino, presenta a Jesús como el Rey. Entonces, al hablar en Mateo 24:14, el reino será predicado. Pero ese Evangelio es necesario entender que será predicado en todo el mundo. Y debemos ahondar en ese tema acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo vivirlo y cómo expandirlo? Extender el reino. En segundo lugar, en ese versículo dice que es para testimonio a todas las naciones. Note que está hablando a todo el mundo y ahora dice para testimonio a todas las naciones. Al hablar de testimonio, está hablando de las obras de Dios. Porque nosotros podemos dar testimonio es con hechos, no con palabras solamente. Entonces, cuando venga este avivamiento del cual estamos hablando, van a acontecer cosas sobrenaturales, grandes y gloriosas, para testimonio, para comprobar quién es Dios y qué es el Evangelio. Y por último dice que eso sucederá como señales antes del fin. Es decir, que se cierran las profecías y este plan de Dios para la humanidad, especialmente para la iglesia, con la predicación del reino para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiero hablar en los próximos programas acerca de las otras profecías que hablan acerca de la venida del Señor y el avivamiento que pronto vendrá. Que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa. Bendiciones.